Buenas tardes. Continuamos hoy con las charlas con el profe Orla. ¿Cómo vas? Bueno, buenas tardes, Ivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Yo estoy Bien, bien. bien. Sí, estoy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las abejas meliponas. Estos animalitos son nativos de América y además de eso tienen una característica especial y es que ellos no tienen aguijones como las demás abejas. Entonces eso nos da una ventaja porque nosotros podemos tenerlas en la casa y no corremos peligro de ser agredidos por ellos. Primero voy a presentar las características generales de las abejas, cualquier abeja. Y después me voy a referir específicamente a las abejas meliponas que hemos visto aquí en el Atlántico, que hemos visto aquí en la casa. Las abejas son unos insectos que han tenido la magia de atraer al hombre por elaborar una sustancia que se llama miel, por el olor, por el sabor y además por el gusto que es. Estas abejitas, además de producir miel, también colectan polen y producen cera y producen propóleo. Estos dos últimos productos han sido muy estudiados y muy aplicados a la industria. Entonces, tienen una demanda tremenda desde el punto de vista comercial. Además de eso, las abejitas han demostrado últimamente que son unos excelentes polinizadores. Es decir, que sin ellas muchas especies de plantas desaparecerían porque no se pueden polinizar. Solamente las polinizan las abejitas. En el mundo existen aproximadamente unas 20.000 especies, de las cuales 1.000 hay en Colombia, de las abejas en general. Estas abejitas tienen algunas características especiales. Los colores pueden ser colores brillantes, pueden ser colores amarillos, pueden ser colores metálicos, pueden zumbar al volar y pueden tener otras características especiales, como es, por ejemplo, hacen los nidos en roca. Pueden hacer los nidos en roca. En rocas, en árboles, en viviendas, en árboles. Son muy variadas las formas como ellos pueden hacer sus nidos. Las abejas, como las hormigas, las termitas y las avispas, tienen una característica especial y es que las hembras nacen de huevos fecundados y los machos no tienen que ser fecundados. Eso significa que la reina está produciendo huevos para zánganos, o sea, para machos no fecundados, y puede estar produciendo huevos fecundados, que son los que permiten obtener las obreras y las reinas. Las abejas pueden vivir en comunidad o pueden vivir solas. Las que viven solas hacen el nido, ponen el alimento, colocan el huevo, tapan el nido y no tienen más nada que ver con las crías. Mientras que las que viven en comunidad, la reina se encarga de poner los huevos y las obreras se encargan de trasladarlos a lugares especiales y allí los alimentan, los cuidan hasta cuando eclosiona el animalito. Además de eso, las obreras limpian el habitáculo, pero no solamente lo limpian, sino que también defienden el habitáculo en caso de que sean agredidas por otros organismos que deseen aprovecharse de los productos que ellas tienen o de comerse las abejas. Las que viven en comunidad se dividen en reina, que es la que se encarga de producir los huevos, y en obrera, que es la que se encarga de hacer el mantenimiento al nido. Y además de eso están los zánganos, que solamente participan cuando va a haber la fecundación. Vamos a referirnos ahora a las meliponas. ¿Qué son las meliponas? Las meliponas son las abejitas americanas que no tienen aguijones. ¿Ya? Esas son las abejitas, las meliponas. Ese es el nombre genérico de ellas, sin aguijones. Pertenecen al orden de las Hymenoptera, a la familia Apidae, a la subfamilia Meliponidae y
aquí en Colombia hay tres grupos principales que son las meliponas, las trigonas y las nanotrigonas. Esos son nombres, los nombres de estos animales, generalmente, como todos los nombres científicos de los animales, vienen de raíces griegas y raíces latinas. Trigona significa que tienen el abdomen en forma de triángulo y que es más cortico que la cabeza y el tórax. El abdomen es más cortico en la mayoría de ellas. Esas son las trigonas, las trigonas. Las meliponas, pues, son abejitas que tienen una característica especial y es que tienen el cuerpo cubierto de pelo y además de eso son de tamaño más variado. Desde ese grupo están las más grandes. Una abejita esta puede tener el tamaño entre 2 milímetros y 1 centímetro. Y generalmente las meliponas están dentro de las más grandecitas, las más robustas, las más desarrolladas. Pero las alitas nunca sobrepasan el tamaño del cuerpo. Cumplen un papel importantísimo en la biodiversidad, porque ellas se encargan de llevar a cabo la fecundidad de plantas. Muchas plantas silvestres, muchísimas plantas silvestres son polinizadas por abejas o por insectos, mientras que hay unas plantas que son polinizadas por mamíferos, como el caso de los murciélagos, el totumo, y hay otras que son polinizadas por otro tipo de organismos. Las meliponas existen más o menos unas 120 especies. De esas 120 especies que existen en Colombia, están en 11 géneros. ¿Qué significa género? Pues como una categoría más amplia que la especie. Y ellas viven en sus hábitats naturales desde el nivel del mar hasta 3.500 metros de altura. Algunos países latinoamericanos tienen una importante tradición en la cría de las meliponas, como es el caso de Brasil, México, Salvador y Costa Rica. La más importante, el país más importante en el desarrollo de la meliponicultura es el Brasil, que es el que tiene mayor biodiversidad y el que tiene el mayor número de producción por panales, por panales. Le sigue Costa Rica, le sigue Salvador, que son los países que han desarrollado, que vienen desarrollando esta actividad desde antes de llegar a los españoles. Tienen una vasta experiencia en la cría de estas cosas. Las meliponas poseen un comportamiento altamente social. Son colonias numerosas y perennes. Significa que se conservan, procuran conservar la casta, llamémoslo así. Están divididos en categorías, en reina, obrera y zángano. Tiene una comunicación altamente desarrollada. Eso significa que ellas en el vuelo, con la forma como vuelan, pueden indicar a dónde se encuentra el alimento y a qué distancia se encuentra el alimento del panal. Entonces, es bien interesante por eso. El número de especies que hay en América está alrededor de las 300 especies. Estas especies vienen distribuidas desde México hasta Argentina. Todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica están pobladas por estos maravillosos animales, pero están seriamente amenazados, están siendo seriamente amenazados. En Colombia, pues, de las que hemos tenido referencia para la costa Caribe, las que más abundan son las meliponas, que hay alrededor de unas 8 o 10 especies. Hay otras que son las trigonas, que son 4 o 5 o 6 especies. Y además de eso, estas abejitas son maravillosas por la forma como se comportan y por la forma como trabajan las diferentes actividades. Se clasifican dentro del reino animal como un animal, filum artrópodo, reino animal, filum artrópodo. Artrópodo significa que tienen las paticas articuladas. Clase insecta significa que tiene 6 paticas. Y Hymenoptera, que significa que tienen las alas conformadas por una membrana con poca nervadura. Y Apide, que significa abeja, y género Melipona, que significa sin aguijones. Y la especie de Favosa. Entonces, el nombre científico sería Melipona favosa,
que se conoce con el nombre de cargabarro, la abejita cargabarro, o se llama también rabipintada. Tenemos por ahí unas fotografías tomadas aquí. Se ve bien linda la rabipintada, se ven hermosas. Voy a referirme a unos tres géneros, a unos géneros en particulares, por algunas características muy especiales que tienen ellas. Lestrimelita son abejas cleptobióticas, que significa que son ladronas. Se les roban el polen, les roban las mieles a las otras abejas, incluyendo la Apis mellifera, que es la europea, y la africanizada. Les roban los productos. Estas animalitas uno las puede identificar con facilidad, las obreras, porque son de color brillante, negro brillante, y tienen un tamaño entre 4 y 7 milímetros. Nidifican en cavidades naturales y artificiales. Las entradas de los nidos maduros tienen una característica, que son bien elaborados, con laberintos y con depósitos de basura. Son unas características muy especiales. Entonces uno las ve, todas las cabecitas negritas en la boca de la salida. Ahí están todas las cabecitas brillantes. Entonces dices, esta es una lestrimerita. Las trigonas se conocen con el nombre de angelita. Son las que producen la mejor miel de entre las meliponas, y además de la miel es muy apetecida porque es utilizada para enfermedades de los ojos, como es la catarata, la conjuntivitis. Sirven para prever, para curarla, perdón. Esta abejita está ampliamente distribuida desde México hasta Argentina y puede estar hasta los 2.500 metros. Hasta los 2.500 metros pueden llegar desde el nivel del mar, hasta 2.500 metros. O sea que llega hasta San Lorenzo, en la Sierra Nevada. Desde aquí de Barranquilla llega hasta San Lorenzo. Entonces, muy versátil. Dentro del grupo este de las trigonas, está también una que se conoce con el nombre de mapaitero. El mapaitero es la abejita melipona que daña el fruto del banano. Por eso es que cuando tú vas por la carretera frente a la sierra, a la zona bananera, ves todos los racimos de guineo metidos en unas bolsas verdes. Es para que el mapaitero no dañe los frutos de exportación. Entonces, eso es bien interesante porque genera un problema bien berraco en el cultivo de esto. Pero además de eso, ella produce una cera que es ampliamente utilizada para la curación de llagas producidas por enfermedades, por micosis, por lo que sea. Las puede curar. El otro grupo es las nanotrigonas. Las nanotrigonas, nano significa pequeña, son de las más pequeñas, están entre 3 y 5 milímetros de grande. Además de eso, ellas nidifican en cavidades naturales como troncos de árboles, en la guadua, es bastantes, y las utilizan como polinizadores en invernadero. Hay un invernadero y quieren que haya la polinice eso, entonces se las llevan a ellas y las tienen ahí en cautiverio y ellas sirven para polinizar esas abejas. El tubo es en forma de cera, como una trompeta, y además de eso son tímidas vigilantes de la entrada al nido de ella. Y por último tenemos las meliponas. Las meliponas son abejitas sin aguijón como las demás, pero esta tiene una característica especial, y es que existen aproximadamente 40 especies en Colombia. 40 especies, o sea, es la más abundante. Son las más robustas, el cuerpo totalmente lleno de vello, los colores variados, cenizo, amarillo, negro, amarillo con negro, en fin, una variedad de colores extraordinaria. Además son muy cosmopolitas porque también alcanzan una buena altura sobre el nivel del mar, 3.000 metros, va más alta que las trigonas. Estas las tenemos aquí en la casa, nosotros las miramos con frecuencia. Le llaman colipintada, porque tienen franjas negras con franjas amarillas, el abdomen. Entonces son muy fáciles de identificar. Y además se parecen mucho a las africanizadas y a la Apis mellifera. Para terminar, tenemos que decir que está seriamente amenazada por dos factores
bien importante. El uso de herbicidas en los potreros atacan y destruyen el hábitat de las meliponas. Y por otro lado, la fabricación de carbón vegetal está generando serio impacto. Ya nosotros nos hemos dado cuenta aquí en el Atlántico, hay serio impacto de, porque lo que tumban es Trujillo, en Trujillo y en el Mataratón, con eso hacen carbón y entonces están destruyendo los hábitats. Es urgente que nosotros hagamos la difusión de esta información para ver si de pronto puede haber una sensibilidad o que podamos organizar a los campesinos para que dejen y se conserven estas aves que cumplen un papel importantísimo para el hombre y para la conservación de las especies vegetales, tanto las de las que nos alimentamos como las silvestres. Muchas gracias y esperemos para la próxima. Ven, aprovecho para preguntarte una cosita. ¿Qué podemos hacer en la casa para conservarlas? Primero conocerlas. O sea, la tarea sería cómo yo puedo identificarlas. Pues sencillamente lo que tengo es que mirar las flores que tengo en mi antejardín. Yo tengo en el patio, en mi antejardín tengo dos maticas, una que me nació sola, sin yo sembrarla, y al lado tenía una que se llamaba Tú y Yo. En ese Tú y Yo, y en esta matica que tengo yo, que solamente florece, mira cómo esta de curiosa esta matita. Esta matita florece desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y los domingos me saco con mi camarita, me cuadro ahí, espero que se abran las flores, comienzan a llegar las abejitas y yo comienzo a tomarle fotografías con la cámara. Entonces tengo una cantidad de fotografías de estas allí. Pero también tengo un palo que se llama, que es una mirtácea. Esa mirtácea me produce una miel que atrae a las meliponas. Y en el patio tengo unas matas de guineo. Y en las matas de guineo yo puedo observar tres variedades: la angelita y el mapaitero. Ambas son trigonas. ¿Qué significa? Que el abdomen de ellas es chiquitico, es más chiquito que el cefalotórax, y además de eso tiene forma triangular. Por eso se llama trigona, trigonal, abdomen trigonal. Casi que me sacó un ojo, pero lo encontramos, trigonal. Hermoso, hermoso la experiencia. Y hay fotografías en Wikipedia, hay fotografías del abdomen de las trigonas. El pomarroso, gracias. El pomarroso también las atrae. El guayabo, el pomarroso, el coco, el tamarindo, el guásimo. Hay cantidades de plantas que pueden servir como una trampa para atraerlas. Las verbenas también las atraen. Pero bueno, lo importante está ahora en que nosotros hablemos de estas abejitas que no son dañinas y que pueden ser muy útiles, que nosotros las podamos conservar. Ya sabemos que la melipona llegan hasta los 3.000 metros, o sea, a la altura de Bogotá la puedes encontrar. La trigona llega hasta los 2.500 metros, hasta Bogotá la puedes encontrar. De Bogotá para abajo. Entonces esas dos especies. Hay algunas especies que son muy específicas y es que algunas especies solamente llegan desde el nivel del mar hasta 100 metros. Desde el nivel del mar hasta 100 metros. No la consigues a otra altura. Entonces esa es más complicada porque tienes que estar siempre en clima caliente. Tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Alguna vez en un paseo me estaba tomando una gaseosa y me picó una abeja? ¿Tú qué me dijiste? Bueno, ahí había que esperar primero la reacción para ver cómo respondías tú, qué tan alérgico eras a la picadura de las abejas. Hay algunas personas que son alérgicas a la picadura de las abejas y de las avispas y a la mordedura de las hormigas, porque ellos tienen un líquido, un tóxico que se llama ácido fórmico y dependiendo de la concentración que tengan puede generar la reacción. Pero hay algunas personas, por ejemplo, Lucy González, una compañera de trabajo, que un jejen la podía hacer entrar en un choque anafiláctico. ¿Qué significa eso? Que se puede hinchar toda, incluido los pulmones, y puede morir por asfixia. Entonces es una persona muy, muy difícil de llevar y generalmente uno a veces no sabe que lleva personas que tienen ese problema. Entonces por esa razón es que uno anda cargando
sustancias que le permitan a uno se somete a problemas, ampollas de corticoides o de apis mellífica, que es la que yo utilizo. La apis mellífica se le pone a la persona cuando la mueve, cuando la pica o la punza la abeja, y con eso se puede controlar la reacción alérgica. Y la otra experiencia que tuve es una vez que tenía una roncha y el homeópata la cortó y me dijo, no, ponte ahí miel. Porque es apis, es apis. La apis, la apis mellífica en disoluciones. Tú metes una, bueno, mi padre que era campesino me decía, cuando usted esté en el monte siempre vaya viendo cuáles son los animales más ponzoñosos. Recógelos y mételos en un frasquito con alcohol. Que cuando te muerdan o te piquen o te chusen, tú puedes aplicarte en algodón húmedo en la parte externa o puedes tomarte unas goticas disueltas en agua. 2 goticas disueltas en agua, 10 goticas disueltas en agua, te pueden ayudar a ti a llegar a la casa o al médico en caso de que tengas un tratamiento. Entonces yo tenía, anteriormente de haber hecho los cursos homeopáticos, yo llevaba en un frasquito con alcohol y iba recogiendo los insectos y los artrópodos que tuvieran mayor grado de toxicidad y los iba metiendo allí. Tenía alacranes, tenía hormigas, avispas, pero hay una en particular en el Atlántico que se llama el cachito. Ese cachito es una plantita que bota unos cuernos como si fueran de una vaca, pero sucede que ese cachito es hueco y entonces se mete una hormiguita. Cuando tú tocas el árbol, ella inmediatamente se alborota y sale corriendo a defender el árbol y te pican. Y la picadura de esa hormiga, eso es la cosa más dolorosa y de una reacción alérgica tremenda. Había una vez un caminante que veníamos de allá del Cerro de la Vieja y venía una vieja con un vestido bien apretado y entonces él quería chuzarle la nalga con la puya que tenía el cachito y le arrancó el cachito, pero no sabía que allá estaba la hormiga y se le ha pegado la hormiga en el dedo y en menos de un minuto tenía el dedo tan gordo como un banano. ¿Qué va? Y daba gritos el hombre. Yo creo que hasta se orinó. Me tocó empaparle del frasco que yo llevaba, me tocó empaparle un algodón y ponérselo en el dedo allí y dejarlo. Cuando llegamos a la casa le di 10 goticas en agua y eso lo calmó, porque todavía no había hecho yo los cursos de homeopatía. Después que hice el curso de homeopatía, pues ya yo cargaba el medicamento para controlar eso. Fue una experiencia increíble. Una vez llegamos a un restaurante y había un nido yo había visto el nido de avispas ahí en el pasadizo, pero ni lo de la casa ni ninguno se había sido mordido había sido lastimado por las avispas. Y pasó una niña y apenas pasó se le pegó en el labio y le puso la boca monstruosa, hinchado el labio, pero una cosa gigantesca. Ponerle y le puse hielo, bueno, y le di las goticas esas. Y no, yo dije, no, vamos a tener que llevárnosla porque esto, si así como se le hinchó el labio y se le hinchó el pulmón, se me muere. Vámonos. No, dejamos el almuerzo servido, tuvimos que venir. Porque no podía dejarla, no podía dejarla que era más tiempo. Y dije, bueno, yo me tengo que ir. Los que se van conmigo, el almuerzo se perdió. Paguen el almuerzo y llévenselo si pueden. Entonces, de todas maneras, son cosas muy espectaculares. Pero en el caso de estas abejitas, no hay ese riesgo. No hay ese riesgo. No hay ese riesgo de ninguna manera. Ellas no producen aguijones con veneno. La cera que utilizan las gaitas, ¿de cuál cera es? ¿Es de Bueno, claro, es de esa. Es de las abejas. Lo que pasa es que estas abejitas, como son chiquiticas, sus nidos son chiquiticos. Pero la africanizada, que es la que ha reemplazado la apis mellífica europea, la africanizada se vino, los españoles trajeron la apis mellífica y con la africanizada atravesó el océano, se cruzaron en el Brasil y toda América se llenó de abejas africanizadas. Entonces ya no hay apis mellífica, sino apis africanizada, una variedad. Estas abejas producen más miel y producen más cera. Y yo tenía un amigo aquí que dejó ese negocio y se dedicó a manejar un restaurante
allá donde estuvimos, donde este, eh, John Reader. John Reader es el tipo que más sabe de apicultura en el Atlántico. Él dejó ese negocio de la apicultura y se dedicó a un restaurante. Ahora es chef. Me decía, estoy ganando más en cera que en miel. Es un negocio magnífico. La costa atlántica es un negocio magnífico para la apicultura, porque aquí hay 2 o 3 cosechas grandes. Una cosecha que se llama campanita, que es una plantita que tiene una campanita, que tiene una florecita de color lila con rojo y negro en el fondo. Y la de matarratón. Esa cosecha de matarratón tiene una demanda altísima porque con eso puedes fabricar eh, eh, jabones y cremas para la piel. Y la de la campanita es todavía más apetecida porque produce una miel de una calidad, yo diría que excelsa. Se la llevan, pero toda la que tú produzcas, se la llevan rapidito de aquí en Colombia. Esa cera con que hacen el pito es con la cera de las abejas. Él decía que ganaba más con la cera que por la miel. ¿Con qué? ¿Por qué? No entendí. Por los derivados. Es que de la cera no solamente sacan productos para jabonería, sino que pueden sacar múltiples productos para otro tipo de demanda. ¿Ya? Ahora la cosmetología ha tenido un desarrollo inmenso, lo mismo que la perfumería ha tenido un desarrollo inmenso. Es importante la parte de la biodiversidad. Las meliponas protegen la biodiversidad porque ellos realizan la polinización de un porcentaje altísimo de especies que no han sido estudiadas todavía. Altísimo. Comenzando nosotros nomás con las plantas donde ellas llegan a alimentarse, porque se alimentan de polen. Y nosotros también, cuando cogemos la cosecha, también podemos pedir polen, porque también ellas recolectan polen y lo recolectan de una manera muy especial, porque ellas, las meliponas, sobre todo la cargabarro, la melipona, la melitona famosa, esa tiene en las patitas de atrás 2 oquedades y están llenas de pelitos. Y cuando pasan por los polen, ahí las van recogiendo. Van llevándose el néctar dentro de su estómago y en las paticas llevan el polen, que van almacenando también allá, que sirve de alimento a ella y que nosotros también nos podemos comer. Es un alimento súper especial. Es un alimento súper especial. Todas las abejas meliponas son chiquiticas, son chiquitas y llegan a donde hay flores. A donde hay flores, ellas buscan polen o buscan néctar. A otras no, otras también buscan resinas. Por el caso del mapaitero, ese que se para en tú y yo, ese va a recoger una resina para llevársela para el nido y con esa resina fabrican las ceras esas que te digo yo que sirven para curar llagas. ¿Ya? Entonces hay que mirarlas, aprenderlas a conocer. Y bueno, yo les voy a, yo les estoy estableciendo, quiero mandarle una diferencia entre una abeja, una hormiga, una mosca, una avispa. ¿Ya? Están muy cerquitas todas. Bueno, dime la diferencia entre la avispa y la abeja. La avispa tiene el abdomen delgadito, muy delgadito. La llaman, bueno, sí, el abdomen. El abdomen de la abeja melipona, de las abejas meliponas, eh, puede ser delgadito o puede ser cortico, pero no es tan delgado, no es delgado, es grueso. Específicamente el género melipona son las más robustas, son las más gordas, son las más desarrolladas. Y las alas nunca, bueno, a excepción de las angelitas. Las angelitas son las únicas, o sea, las cigonas, algunas cigonas, tienen las alas más largas que las dos. Mientras que la avispa no tiene las alas
tampoco tan largas, pero generalmente son más grandes que el abdomen. Generalmente, no siempre. Y con Las respecto ambas al son más aguijón, fuertes. Ah, con respecto al aguijón, las avispas tienen aguijón, la mayoría tienen aguijón. Las meliponas no tienen aguijón. Algunos, las que tienen, los tienen atrofiados. No tienen aguijón. Las meliponas no tienen aguijón. Las que lo tienen atrofiado. No alcanzan a inyectarte a ti en la piel. Te mira, muerde. y exacto, eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre que te pique y te muerde? O ninguna pica. ¿Cómo Ah, funciona bueno, eso? cuando te pica es que el aguijón que tiene en el abdomen tiene una aguja y esa aguja tiene unos dardos en sentido contrario, como el anzuelo. Y una vez que entra, no lo puede sacar. Cuando la abeja la retira, deja el aguijón dentro del atacado. Y la abeja se muere porque le arrancan parte de su víscera. ¿Ya? Hay unas avispas que tienen aguijones y que además eso muerden. Por ejemplo, las que llaman las avispas amarillas que llaman carniceras. Esas carniceras te cogen la carne y arrancarte a comerte la carne. Te cogen a comerte la carne. A llevarse pedazo de carne. No te van a morder solamente, no. Es a llevarse pedazo de carne para comérselo. ¿Ah? Y además de eso te pueden clavar el aguijón. Entonces es más dolorosa, porque no solamente te muerde. Cuando yo era un niño, tenía como 10 años, hay el abejorro que se llama silopa. Silopa. Silocopa. Perdón. El silocopa. El silocopa es el abejorro que poliniza las pasifloras, específicamente la maracuyá, la cincollaga, todas las plantas que tienen, la badea, que tienen las flores así que llaman arrebatamacho, pasionaria, se llama pasionaria. Es una flor muy linda. Esa flor es polinizada por un abejorro, por el silocopa. Entonces yo vi que el silocopa se metió, estaba en el corral de unas vacas, y no sé ese día de metido. Yo vi el abejorro ahí en el, yo digo, voy a cogerlo, pero ¿cómo lo cojo? Voy a ponerle el dedo aquí para cansarlo, y entonces, pues, cuando lo tenga cansado aquí, yo voy y cojo la frasco, y le pongo el frasco y me lo cojo, y me lo llevo para la casa. Estaba en el corral, que estaba a 20 metros de la casa. Pues el animal, ni corto ni perezoso, como tiene una boca bien fuerte, con unas muelas bien fuertes, ya me enganchó en el dedo. Me ha arrancado un pedazo de dedo que el dedo lo he hinchado como 4 días. Y cuando yo le dije a mi papá, dice, mierda, pero tú sí eres fregado. ¿Cómo te ocurre ponerle el dedo? Oye, no, no le metiste la lengua. Bueno, aprendí el cigarrón, que son de dos colores, marrones y negro brillante, ambos zumban. No se pueden coger, eso no se pueden tapar con el dedo porque te muerde. Y la mordedura es tenaz y fuerte. El silocopa. Ese muerde y la mordedura es muy dolorosa. Los más veiteros que se le enredan, hay un poco de esas abejas que se le enredan en el pelo a uno, pero esas no las va a cultivar uno. Yo las tengo aquí en el patio para mostrarlas. Y ahí te mandé una en la del plátano. La que está en el plátano, esa es trigona, mapaitero, trigona. La que te mandé de color negro brillante, esa es la esterilita. Aquí está, estinerita. Letrimelita.
es trimelita. Y en la otra es trigona. Trigona. Vapaitero es trigona. Es de las abejitas. Esta es marroncita, como el fondo es rojo o ligeramente rojo, entonces sobresale y por esa razón se puede ver con facilidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima charla y hay que revisar también los blogs porque hay bastante documentación, entonces chévere poder recibir todo ese aprendizaje de parte tuya, papi. Bueno, mismo.